Tomás Mink, maestro ferrón, Pablo Tena, cuchillero, Nacho Díaz, forjador, y Miguel Ángel Martínez Luque, herrero y forjador, se han reunido en el taller de este último, La Fragua del Cierzo, ubicado en el pueblo zaragozano de La Muela, para mostrarnos la técnica de reducción de hierro en un horno semejante a los utilizados en la Edad del Hierro. Sí, estamos cribando, ¿no? Cribando un poquito la arcilla, sacando las piedras grandes que molestan un poco luego la construcción del horno, pero dejamos las pequeñas porque... Toda la mierdecilla de la raíz es igualdad, ¿no? Eso también hace... ayudan luego a la química del horno. El trabajo del primer día ha comenzado con la preparación del barro, encendido del fuego y picado del carbón vegetal que se necesitará para la combustión del horno. Picar el carbón para que tenga menor tamaño. Sí, que sea más fácil el quemado. Tomás, a este tamaño. Un pelín más pequeño. ¿Más pequeño? Pequeño. ¿Ah, sí? Sí, casi sí, eso es exacto de ese tamaño. Bueno, pues es carbón vegetal, es fundamental. No podemos utilizar mineral porque el mineral genera mucha escoria que luego impediría el crecimiento de la lupia, de la esponja hierro dentro del horno. Y es fundamental partirlo a un tamaño adecuado para mantener luego los gases de reducción dentro del horno, el monóxido de carbono en definitiva. Pues aquí haciéndolo más fino, ¿no? Para que entre bien el fuego, que si es muy gordo... Sí, para que no se desmorone. Porque si no... Sí, eso va a ocurrir sí o sí. O sea, la humedad de la arcilla, si queda demasiado húmeda, al construir el horno se nos desmorona por el propio peso de la chimenea que vamos a hacer. Entonces, cuanto más seco esté, mejor para la construcción. El horno se va a construir sobre una pequeña base de ladrillos refractarios, ligeramente inclinada para facilitar el sangrado, en la que se ha colocado un tubo de chapa vertical como encofrado de la chimenea. Pues ya empiezo a levantar el horno en sí, la propia chimenea, que luego habrá que secar bien a lo largo de esta tarde. Y nada, ahora son unas horas de construcción de horno para levantarlo. Hombre, abajo tiene que tener un pelín más de grosor, que va a coger el propio por el propio peso cuando levantemos el horno. Pero vamos, abajo tendrá unos 15 centímetros y a medida que va subiendo se estrecha un poquito. Y en la parte superior, que tendrá unos 80 centímetros de altura, pues con 5 centímetros de pared es suficiente. Voy a utilizar estas hierbas para ir haciendo zunchos en el propio horno para que no se desmorone ni se abra cuando empecemos a calentarlo. Una especie de adobe. Dentro de la propia arcilla y alrededor de la arcilla, para evitar que se vaya abriendo, que insisto va a ser inevitable, pero así le ayudamos un poco a mantener la forma. Pero otra función de la paja que estamos metiendo, de la hierba esta, es que cuando se seque el horno, la parte interna cogerá mucha temperatura y se carboniza la hierba. Y esos huecos que deja la hierba carbonizada ayudan al aislamiento térmico del propio horno. Poco a poco el horno gana altura y toma la forma de chimenea. Debido a lo blando que está el barro, hay que ir deteniendo la construcción para tratar de secarlo y evitar que se desmorone. Voy a sacar el encofrado este interno, el tubo, porque la arcilla está muy húmeda. Vamos a echar un pelín de fuego, unas brasas dentro, para que seque un poco la parte interna y poder seguir levantando el horno sin que se nos desmorone. Vamos a secar un poco el interior del horno para poder seguir levantándolo porque la arcilla está muy húmeda. Esto dentro. Bueno, voy a aprovechar para hacer una pequeña boca al horno que a medida que vayamos levantando ayuda luego a secarlo, genera tiro por el propio efecto chimenea y así podemos trabajar un poquito más rápido y que seque el horno más rápido. Estoy cortando leña pues para tostar el material, ¿vale? La limonita pues tiene que llevar el tostado previo, ¿vale? Para eliminarle la humedad. Y bueno, pues aquí es todo con leña o carbón vegetal. No puede ser carbón mineral por el aporte de azufres que podrían dañar el proceso. Entonces pues pino.
pino, que es lo que se tiene a mano. Esto es limonita, este es el mineral de hierro, ¿vale? Esto es el mineral de hierro que hay que tostar. Es un mineral de hierro, pero claro, como todos los minerales de hierro, excepto uno, es amagnético, no lo atrae el imán. Después del proceso de tostado se volverá magnético. El único mineral que en estado natural es magnético es la magnetita, ¿vale? La magnetita se encuentra así, en estado natural, en la naturaleza, y el imán se le pega. Vamos a empezar a echar la limonita al fuego, pues para que empiece el proceso de tostado. El tostado sirve, por un lado, para eliminar la humedad, lógico, pero no solo la humedad ambiental, sino también la humedad intrínseca en la formulación de la propia limonita. Por otro lado, sirve para quemar elementos que no nos interesan en la reducción, que como puede ser el azufre, el fósforo, etcétera. Aparte de eso, esos huecos que dejan esos elementos que se queman, vuelven la piedra mucho más frágil, de tal forma que luego a la hora de partirla para tener el tamaño adecuado para echar al horno, resulta mucho más sencillo. Hay algunos palos que no están pasados, no están carbonizados del todo. ¿Y que tienen otro color? Eso suena palo, madera. Mientras que si están... ¿Ves? Eso ya suena más, más piedra, más cristal. Ahí se queman y dejan ceniza, que es lo que no nos interesa. Lo que queremos conseguir en la reducción de mañana es esto. Esto es, en este caso es media lupia, falta la otra mitad, que es el hierro esponja o lupia, que es el nombre científico, que sacamos del horno. En ocasiones sí puede ocurrir que sale acero. El acero, como bien sabéis, es hierro con un contenido en carbono, desde un 0,3% hasta un 2,1% en masa de carbono en el hierro. Lo podemos llamar acero porque es templable, o sea, se puede endurecer. Bueno, poco a poco hemos encendido fuego dentro para que vaya secando lentamente. Aún se descuelga un pelín, pero bueno, va bastante mejor que antes. Y ya veis que hemos levantado el horno ya pues medio metro. Pues está tirando, ¿eh? Sí, acaba de echar Nacho las dos que estaban, las gordas que estaban. No eches más, Miguel. Vale. ¿Qué tal? Aquí tenemos la limonita sin tostar, que se vea el color, y la limonita tostada, evidentemente, el color es ya muchísimo más oscuro. Vamos a dejar que enfríe para que mañana podamos partirla en partes más pequeñas y se vea la porosidad que tendrá la piedra al haberla tostado. Si comparáis el color, veis perfectamente cómo está tostada. Bueno, hemos enfriado uno de los trozos de la limonita tostada y tengo aquí un imán y veréis cómo ha cambiado su estructura química. Y veis que sin tostar el imán no lo coge, pero a la limonita tostada, pues sí. Lo que hemos hecho al final es eliminar pues, el agua, como os he explicado antes, el agua que tenía, también el agua intrínseca, y la hemos convertido prácticamente en magnetita. Quiere decir que hemos empezado ya el proceso de reducción. La forma se la damos para poder aplicársela más rápida a la pared del horno. Que coja más o menos el grosor de la pared, para poder aplicarlo y levantarlo más rápido. Tenemos que pensar que en la antigüedad este proceso no se hacía en un día. Seguramente tardaban bastante más y dejaban secar el horno de forma natural y lo iban levantando. Pero bueno, en la sociedad que vivimos hoy en día todos son prisas y tenemos que hacerlo así. Bueno, ya tenemos el horno levantado, está casi seco por fuera, todavía le queda evidentemente, pero ya no se nos cae, con lo cual ahora lo que vamos a hacer es terminar de levantarlo, que será más o menos un palmo más, para llegar a los, calculo, 90 centímetros. Nada, y ya simplemente tendrá que estar toda la tarde secando el horno, o sea que encenderemos otra vez el fuego, para que mañana, cuando empecemos a trabajar con él ya en el proceso de reducción, la arcilla no esté húmeda, quede completamente seca, para que no le quite calor a la cámara de combustión o al horno en general. Al día siguiente, el maestro Ferrón y los 3 forjadores vuelven al Tajo para continuar con el proceso. Voy a instalar la tobera.
Hay dos cosas que no son exactamente iguales que hace 2000 años o 2500 años. Por un lado es la tobera, que es una tobera de cobre, que puedo reutilizar todas las veces que quiera, porque no se funde. Y por otro lado, evidentemente, el soplador. Soplador, utilizamos un soplador eléctrico, porque con los fuelles no somos lo suficientes y tampoco tenemos la experiencia como para utilizar unos fuelles. Pero el resto del proceso es exactamente igual. Una bola para tapar el agujero que hiciste ayer, ¿no? Sí, también. Sí, para tapar el agujero por el cual ayer secamos el horno y hay que taparlo. Todavía está caliente de ayer. Y bastante caliente. Hostia, no. Todavía hay brasas, macho. Todavía hay brasas de ayer. Estamos arreglando un poquito el horno, las grietas, porque nos interesa que toda la atmósfera reductora, o sea, el monóxido de carbono, cuando estemos realizando el trabajo, esa atmósfera reductora quede dentro del horno, que no se escape. La tobera no la metemos a ras de suelo, la tenemos que levantar un pelín y además con una inclinación determinada para que la lupia se genere justo debajo de ella, que es la parte de más calor y las partículas de hierro se van consolidando justo debajo de la tobera. ¿A qué altura está? La dejamos ahí. ¿A qué altura está? Estoy viendo la altura de la tobera, porque la podemos colocar un pelín más alta, de tal forma que también la lupia crezca un pelín más grande. Entonces hay que buscar justo el tamaño adecuado para el diámetro del horno, la altura del horno, saber dónde colocar la tobera. Tengo que empujar un poco la tobera para que penetre un poco en el horno. O sea, es importante que la tobera tenga un determinado ángulo para un mejor funcionamiento del horno. Y también tiene que penetrar unos centímetros dentro del horno para que luego la lupia pueda crecer bien y en condiciones. Pues ahora voy a cerrar aquí el tiro que generamos ayer, que abrimos ayer para que el horno secara con la leña. Y voy a meter un pegote grande para cerrar la apertura del horno. Estoy mojando la arcilla para que pegue bien la nueva arcilla que vamos a poner. Voy a cerrar la unión entre la tobera y el soplador, de tal forma que no se nos escape nada de aire y todo el aire generado por el soplador entre en el horno. El horno ya ha quedado terminado y llega el momento de encenderlo hasta alcanzar la temperatura adecuada en su interior para iniciar el proceso de reducción. Pues estoy partiendo la limonita, es muy parecida a la hematitis parda, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es triturarla hasta una granulometría así de finita, o incluso más fina, como lo tenemos aquí, para luego meterla en porciones, junto con el carbón que está cortando el compañero. Lo que vamos a hacer ahora es encender el carbón vegetal para ir precalentando el horno. El horno tendrá que estar a temperatura de funcionamiento dentro de 1 hora aproximadamente, o sea, 1 hora de precalentamiento o calentamiento del horno. Hemos encendido el carbón vegetal, vamos a empezar a echarlo y encendemos el soplador para que lo vaya quemando. Yo utilizo soplador eléctrico porque a mí lo que me interesaba al final siempre es el resultado, o sea, la esponja de hierro, la lupia que sacamos. Soy herrero y me interesa forjarla. Hoy en día con los arqueólogos pues estamos ya trabajando en aprender a utilizar los fuelles. Utilizamos fuelles de tambor para inyectar el aire, pero el arte de trabajar con los fuelles es complicado también y tenemos que aprender a hacerlo. Pero yo como soy herrero, vamos a sacar el hierro con un soplador eléctrico que es mucho más sencillo. Ahora simplemente lo que tenemos que es cargar el horno con carbón vegetal.
tenemos que llegar a la temperatura de funcionamiento, tardará 1 hora aproximadamente, que son 1250 a 1300 grados de temperatura. Bueno, pues estoy decidiendo, según el tamaño del horno, que tiene un diámetro interno de 17 centímetros, la cantidad de mineral y de carbón vegetal que voy a echar. Para este tamaño yo creo que está bien 360 gramos de mineral y vamos a subir un pelín el carbón vegetal a 420 gramos. Entonces ahora con la báscula voy a pesar en los vasos el mineral y en los vasos de minio de cachi el carbón vegetal. Lo peso solo al principio y luego ya simplemente por volumen calculamos y lo vamos echando al horno. Y luego ya al final haremos los números a ver qué cantidad de hierro hemos sacado, si funciona, con respecto a la cantidad que hemos echado. Y podemos hacer un cálculo de la eficiencia del horno. Que ya, insisto, son hornos muy poco eficientes, pero en la edad el inicio de la edad del hierro, evidentemente tenía mucho interés porque era hierro más duro que el bronce o el cobre que tenía en esa época. Pues aquí tenemos el mineral, ya está tostado y partido. Es hematita esparda de la mina de Olmos de Atapuerca, que siempre lo utilizo. Y vamos a pesar los 360 gramos que he decidido echar. Eso se llama ojímetro. Más vale ojo de herrero que compás de carpintero. A la primera. Si ahora lo que hacemos es... Vamos a marcar aquí. Tenemos la medida del mineral y ahora el carbón vegetal lo mismo. Pues ahora tenemos aquí 420 gramos de carbón vegetal, que en este caso es carbón vegetal de haya, que vamos a ir incorporando al horno con el mineral, que son 360 gramos. La proporción es importante, podemos trabajar incluso proporción de 1 a 1 en peso, pero siempre si generamos un pelín más de monóxido de carbono con un pelín más de carbón vegetal, le viene bien al proceso. Sigo echando carbón para subir la temperatura de funcionamiento. Estamos llenando el horno tiene que estar siempre de carbón hasta arriba, porque así tenemos un control sobre el proceso. Sabemos luego cuando empecemos a echar el mineral, apuntaremos los tiempos de carga y si se estira mucho en el tiempo puede ocurrir que la tobera se haya obturado. Entonces en ese caso tendremos que intentar abrir la tobera y seguir trabajando. Pues nada, se acaba de encender el horno, los gases han entrado ya en combustión, con lo cual el horno va subiendo de temperatura. Y nada, insisto, nos quedará ahora media hora, 3/4 para llegar a la temperatura de funcionamiento y empezar a hacer las cargas con mineral. Llevamos casi 1 hora ya precalentando el horno y vamos a empezar ya a echar el carbón vegetal que hemos partido para luego estabilizar un poco los tiempos de quemado. Y en 5 o 10 minutos empezamos a echar ya el mineral. El horno está alcanzando la temperatura ideal, pero hay que seguir echando carbón troceado. Estoy cerrando alguna de las pequeñas grietas que van apareciendo por el secado del horno, porque por aquí se ve muy bien, por ejemplo, ahí se nos escapa esa grieta, penetra en el interior del horno. Y lo que queremos evitar es que la atmósfera reductora se nos escape del horno. Hemos alcanzado la temperatura de funcionamiento del horno. La cámara de combustión debe estar a 1200, entre 1200 y 1300 grados. Y vamos a hacer la primera carga de carbón vegetal y mineral de hierro. Echamos primero el mineral, el carbón. Las medidas que elegimos al principio eran 360 gramos de mineral de hierro y 420 de carbón vegetal.
Llevamos 21 cargas ahora, con esta que voy a echar, que es poco más de una hora de funcionamiento del horno con mineral, y ha llegado el momento de sangrarlo. Vamos a intentar sacar, si lo ha generado el horno, el material que contiene el óxido de hierro, para que la lupia, la esponja de hierro, crezca sin problemas. Tomás ha ido anotando los tiempos transcurridos entre cada una de las cargas que ha echado al horno y ya se puede proceder a la extracción de la escoria que se ha formado en la base. A veces el horno, la base del horno está más fría que el resto, y se genera una pequeña cúpula. Ahí está, a ver si consigo sangre. Está de baja para abajo. Vamos a esperar un poquito y dentro de 5 o 6 cargas volvemos a intentarlo. He tapado otra vez el agujero de sangrado para que los gases dentro del horno no se escapen. Estoy apuntando ahora el no éxito del sangrado. Bueno, hemos intentado sangrar el horno ahora y no hemos tenido éxito, pero eso no quiere decir que el proceso no funcione. A veces ocurre que se genera, al estar la base del horno más fría que el resto del horno, se genera una especie de cúpula de escoria que se enfría muy rápidamente e impide que se genere ese laguito de escoria que queremos sacar del horno. Entonces nada, vamos a esperar un pelín más, que se genere un pelín más de escoria y a ver si conseguimos en el siguiente sangrado, a ver si conseguimos que de verdad el horno suelte la escoria líquida para que crezca bien la lupia dentro del horno. Esta es la carga número 27. Ahora después de esta carga vamos a intentar sangrar otra vez, a ver si conseguimos que salga la escoria. Están un poquito más arriba. ¿Quién está ahí atrás? Venga. O sea, lupia tenemos ya porque la noto al golpear. Nada. Te digo que no. Bueno, hemos intentado hacer 3 sangrados, escoria ahí dentro, pero no consigo acceder al laguito de escoria. Y como el horno está estructuralmente ya casi en las últimas y llevamos 30 cargas, que es bastante mineral, he decidido, vamos a dejar que termine de quemarse el carbón vegetal. Alguna carga más haré solo de carbón vegetal. Y estamos preparando ya todo para sacar la lupia, si hay, que habrá, y compactarla en caliente para ahorrarnos luego trabajo en el refinado. A pesar de que no sale la escoria líquida, el maestro Ferrón es consciente de que está en el interior. Dado el quebradizo estado de la estructura del horno, Tomás decide detener la carga de carbón, dejar abiertos los agujeros y proceder a un nuevo intento de sangrado. Hay mucha más escoria, pero que habrá quedado en la parte de abajo rodeando la lupia. Ha decidido, con el tipo de arcilla que es, ha decidido el horno pues que no quiere sangrar, con lo cual vamos a dejar ya que se queme el carbón que está dentro del horno y dentro de un ratito sacamos la esponja de hierro y la vamos a intentar compactar un poco para poder trabajar sobre ella. Ha llegado el momento de abrir el horno. Voy a apagar el soplador, intentaré hacer un agujero abajo, pero bueno, viendo estructuralmente cómo está el horno, seguramente tendré que tirarlo porque, bueno, de hecho se va a caer el solo. Y vamos a extraer la lupia, vamos a ver qué tal, en qué estado está. La vamos a intentar compactar
porque está en temperatura de calda y vamos a ver si es suerte, a ver qué tal va. Pared de horno y la lupia está aquí debajo. Está pegada a la pared del fondo. Voy a tirar el horno para acceder a la lupia. Y ves que se ha pegado ahí a la pared. Aquí está. Cógela. Espera, Miguel, la coja de lado. Dale un poco más fuerte. Vale. Habrá algún trocín más por ahí, pero bueno. Aquí tenemos la lupia, la hemos compactado un poco, aprovechando la temperatura de calde que tiene al salir del horno. Es todo hierro, veremos luego si tenemos algo de acero también. Vamos a dejar que enfríe y una vez fría la cortamos para que veáis de verdad que hay hierro ahí. Bueno, aquí tenemos la lupia, la esponja de hierro. La hemos compactado un poco al sacarla del horno, por eso tiene esta forma un poco más cuadrada. Ahora la vamos a cortar. Vamos a cortarla y ahora vemos el resultado. Aquí tenemos la lupia, la hemos cortado ya y vemos perfectamente que hemos generado, lo hemos pesado 1,4 kg, casi 1,5 kg de hierro. Este hierro evidentemente no se puede forjar directamente, hay que refinarlo, que es decir, que tenemos que meterlo en fragua para sacarle los restos de escoria y carbón vegetal que todavía contiene, aunque esta es bastante compacta. En ese proceso sigue perdiendo peso y del 1,5 kg que tenemos, pues igual llegamos a hierro forjable y terminado pues aproximadamente 1 kilo, 1,1 kg. Hemos metido unos 10 kilos de mineral de hierro con una ley del 55%, es decir, 55% era óxido de hierro, 5,5 kilos y hemos sacado 1,5 kilos de hierro. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.